I understand that this is the sermon time frame. Yo sé que nos encontramos en el periodo del sermón o de la I would predicación, rather we treated it more like a class. pero me gustaría más bien que tratásemos esta hora como una clase, una aula. So please raise your hand Así que por favor levanten su mano if you would like to speak, y si les gustaría intervenir, and I will be asking specific questions también les estaré haciendo algunas preguntas específicas a algunos de for ustedes, specific people. a ciertas personas específicas. We began a subject really last night. Fue la noche pasada cuando realmente comenzamos este tópico que trataremos hoy. We've been laying the framework for it for some time. Y ya yo he estado preparando, de hecho, la estructura o el fundamento para lo que quiero decir. Last night we began to touch on the issues more closely. Pero fue anoche cuando comenzamos a tocar en el tópico que quiero ir de manera más directa. And there's quite a few people here who weren't able to be here last night. Y hay ciertas personas que están aquí hoy que no estuvieron anoche. Because of that, we're going to conduct some revision. Así que por causa de eso vamos a tratar de hacer un poco de repaso o revisión. Step through last night's class, Así que ayer en la clase and then we'll continue from where we left. revisaremos un poco y luego trataremos de continuar donde nos quedamos ayer. We've been considering the situation of the United States, Hemos estado considerando la situación de los Estados Unidos, particularly how they interact with different peoples, particularmente de cómo es que los Estados Unidos lidia o trata con ciertas personas, the rights and wrongs of that. y las cosas que son buenas y las cosas malas de esos aspectos. Considering Donald Trump, Hemos considerado a Donald Trump, his base, what esa, they think like, las personas que apoyan a Donald why they Trump, think a certain way. cómo piensan y por qué piensan de esa forma las personas que apoyan a Donald What I'm Trump. wanting us to do Y lo que quiero que hagamos is to go to some Bible passages es que vayamos a ciertos pasajes bíblicos and start to seriously consider y que comencemos de manera seria a considerar how we read them. cómo es que leemos esos pasajes. So we began Así que hemos comenzado by going to Deuteronomy 23, yendo a Deuteronomio verse 23, 3. versículo 3. We won't reread all of the passages we went through last night. No vamos a leer todos los versículos que anoche habíamos leído. Deuteronomio 23, 3 lo vamos a leer. Deuteronomy 23, 3. Deuteronomio 23, 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. So you have the nation of Israel, Así que tenemos aquí a la nación de Israel, the Jewish nation. la nación judía, They've been given their land, a los cuales se les ha dado esa tierra and they're set up y se establecen, special national identity. ellos se establecen con una especie de, una identidad nacional específica. Era la nación judía. And around them Y alrededor de ellos are different nations. había otras naciones. So what God is saying Así que lo que Dios les está diciendo aquí is that you're special. es de que ustedes son You especiales. have this certain set of rights. Ustedes tienen cierta cantidad de derechos que son de ustedes. But those Ammonites or Moabites, Pero estos amonitas y moabitas, they don't have Israelite stamped on their passport. ellos no tienen un pasaporte israelita, Their passport says Ammonite. porque el pasaporte de ellos dice amonitas. And because their passport says Ammonite, Y por causa de que el pasaporte de ellos es amonita, they have the same rights and privileges. ¿será que ellos tienen los mismos derechos y privilegios que los israelitas? Sister Agnes. Hermana, ella dice, no, no tienen. In fact, De hecho, their children won't, los hijos their grandchildren won't. y los So nietos, God isn't just saying they won't have the same set of es rights decir, no solamente los amonitas no tienen los mismos derechos, unless they have Israelite stamped on their passport. a menos de que tengan un pasaporte israelita. The people of that land Las personas de esa tierra, de ese país, to the 10th generation incluso hasta la 10ª generación, will never be given the same rights. nunca se les daría los mismos derechos de un israelita. It's taking the Israelite nation Así que estamos tomando aquí a la nación israelita and saying you're special. y Dios les está diciendo, ustedes son especiales. You're up here Ustedes se encuentran aquí arriba, with the glorious land. en la tierra gloriosa, All of those other nationalities y todas las otras nacionalidades
other races, todas estas razas a tu alrededor, they're down here. ellas se encuentran aquí abajo. If you go to 2 Samuel, Ahora, si ustedes van a 2 de Samuel, Deuteronomy 23:3 eso fue Deuteronomio 23:3, makes a distinction donde encontramos que hay una distinción between Jew entre el judío and Gentile. y el gentil. Deuteronomy 23:3. Deuteronomio 23:3. A distinction in rights Hay una distinción en los derechos between an Israelite, entre un israelita, passport holding member of the glorious land, una persona que tiene un pasaporte de la tierra gloriosa, por así decirlo, and an Ammonite or a Moabite, y el amonita o el moabita, not given the same rights. los cuales no tienen los mismos derechos que el israelita. And these nations, Y estas naciones, they can't say, ellos no pueden decir, we believe in your God, nosotros también creemos en tu Dios, why can't we join you and be part of you? ¿por qué no nos podemos unir contigo y ser parte de tu nación? Can they do that? ¿Será que ellos podían hacer eso? No. No podían. They will not be treated the same way. No los tratarían de la misma forma. They're separated. Ellos eran separados. Even if they want to join, they're not allowed, E incluso cuando ellos se querían juntar con ellos, no se los permitía, based on their race. basado en la raza que tenían. 2 Samuel Ahora, en 2 de Samuel 11 verse 3. 11:3, 2 de Samuel 11:3, y envió David a preguntar, 2 de Samuel 11:3, y envió David a preguntar por aquella mujer. Dijéronle, aquella es Bathsheba, hija de Eliam, mujer de Uría eteo. So Sister Renilde, Hermana Renilde, what point are they making about Uriah? ¿qué están tratando de decir acerca de Uría? Este versículo. On l'appelle Uriah. Sister Michelle, Hermana Michelle, Oui, está tratando de enfatizar la nacionalidad de Urías. they're constantly reminding people, Siempre le están recordando a las personas cuál es la nacionalidad. they're constantly reminding him, Están constantemente recordándole a Uría y a la gente Uriah, de que él, Uría, the Hittite. le Hittite. él era eteo. So Uriah becomes one of them, Uría es una persona que se juntó a ellos, a Israel, seemingly, o sea, aparentemente, fights in their army, peleaba en el ejército de ellos, Avec leur armée, dies for their cause, il murió por la causa de Israel, but to them, pero para ellos, au regard des Juifs, he can never be Uriah the Israelite. él nunca podría ser Uría el israelita. d'Israélite. Doesn't matter what he does, No importa lo que Uría hiciera, separate. él era separado. He'll always be Él siempre sería Uriah the Hittite, Uría eteo, Uriah le Hittite. not one of us. no sería uno de nosotros. L'un d'entre nous. Sister Tracy, Tracy. Hermana would you Tracy, be all right ¿será que te sentirías bien when you think of the formation of this movement, así cuando piensas en la formación de nuestro movimiento, looking to another country, y que cuando fueras a otro país saying you weren't nice to us 50 years ago, y les dijeras, bueno, ustedes fueron bastante buenos con nosotros hace como 50 años you weren't nice to Adventists, y fuiste muy buenos con los adventistas? Avec les adventistes. no German Pas Ningún alemán, can ever join this movement even if they want to. mais aucun no, ella quiso decir, los alemanes no fueron buenos con nosotros en algún tiempo. Y entonces, ¿será que tú le podrías decir a un alemán, ustedes nunca van a poder unirse con nosotros hasta la 10ª generación? Y si un italiano We're going to remind them se quiere juntar a nosotros, every time we say their name, les vamos a recordar a ellos, cada vez que digamos el nombre de they're ellos, never one of us. ustedes no son de nosotros, ustedes son italianos. Would we give them a separate set of rights based on their race? ¿Será que nosotros le daríamos a otras personas unos derechos separados basados en su raza? Would we be comfortable doing that? Est-ce qu'on ¿Será que nos sentiríamos cómodos al hacer algo así con alguien? Today, no. Hoy día no lo Why not haríamos. today? ¿Y por qué hoy día no? Pardon? C'est ni Jew ni Greek today. Porque dice, no hay judío ni griego. This is a history Là, il
Esto aquí es una historia It extends for hundreds, couple thousand years. que se extendió por casi 2000 años. Centaines d'années. If you were to trace that history. S'il Cuando fallait ustedes trazan toda esta historia, esta manera de trato con las razas. So if this changed, Así que si esto ha cambiado, when did it change? la pregunta es cela ¿cuándo a cambió? changé, quand est-ce que cela a été? Sister Rosie, Hermana Rosy, Quand est-ce a eu lieu le changement? ¿cuándo si cambió cela la manera en que se trata con las razas? Peut-être lorsque Christ est arrivé. so Christ came. Entonces Donc, à la Cristo venue vino, de Christ, Sister Elisa, Elisa, hermana Elisa. verse. un verset. ¿Cuál es el versículo? Not in the Bible. Between Gentile and Jew, Entre El asunto del gentil judío y el juif, gentil, sin Israelite, Moabite. el israelita y el moabita. Galatas 3, Ou bien Romains 1:17, je me souviens pas du del 1 al verset 17, exactement. parece que es Gálatas 3, 17. O del 1 al 17. Which one do you want to go to? Alors, Gálatas, tu veux, vamos a ver a qué aller versículo nos Galates lleva. 3 ou, Galates 3, 28. 3:28. Galatians 3:28. Gálatas 3:28. What's the problem with that verse? ¿Cuál es el problema con este versículo, Gálatas 3:28? Dice, no hay judío ni griego, etc. I'm going to go to a different verse. Ahora, quiero llevarlos a un versículo diferente. I would argue Galatians 3:28 is problematic. Yo diría que Gálatas 3:28 tiene un problema, de hecho. Romans 3 verse 9. Pero yo los quiero llevar a Romanos 3:9. Romanos 3, Romans 3, 9. what argument is Paul making? Y de hecho, en el libro, en el capítulo 3, ¿cuál es el punto, el argumento que está tratando de decir Pablo? Change in French? Changer ce système, change. Romans 3 verse 9. Romanos 3:9, ¿cómo dice? Argument ou point Paul fait ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Read that. Alors je vais le lire. Quoi alors? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et gentils, sont tous sous l'emprise du péché. So what argument is Paul making? Así que, ¿cuál es el argumento que está tratando de hacer Pablo aquí? We are the same, Que todos somos iguales, and the sin. Israelite, que todos estamos bajo pecado. El israelita Ammonite, y el amonita Moabite. y el moabita. Now what's the difference? ¿Cuál es la diferencia ahora aquí en Gálatas, en Romanos? Qu'est-ce que la différence? There are no difference. There's De- no Il difference. n'y a Ya no hay aucune diferencia. différence. So you come down to the time of Paul. Donc, Así que maintenant, cuando on arrive llegamos, à l'époque de y Paul. llegamos, He's going to argue llegamos al tiempo de Pablo, él va a there's decir no difference de Sur que le fait no hay qu'il n'y ait diferencia aucune différence between an Israelite entre un israelita and a Gentile. y un gentil. Their passport becomes irrelevant. Ahora el pasaporte que tengan es irrelevante. So you have all of these Pharisees Así que ustedes ven a todos estos fariseos with the Old Testament, con el Antiguo Testamento, and they're arguing y ellos estaban discutiendo, los that fariseos, their Israelite passport de que ellos tienen un pasaporte israelita. makes them superior Y eso los hace superiores to every other race. a cualquier otra raza. And Paul is Y saying, de repente llega Pablo y dice, I don't care about your verses. no me importan los versículos que tú me muestras. I'm going to break all the rules, Yo voy a romper todas las reglas tell you that you are no better than they are. y te voy a decir, tú realmente no eres mejor que otros, que los otros. This is dealing with Jew and Gentile. Este asunto es hablando solamente de judíos y gentiles. A related but different subject. Pero ahora yo quisiera hablar de un tema que es relacionado, solo que diferente. Brother Christian, Hermano Cristian, Christian, Christiane ou Christian, Christian. So, il y a, Il mentionne les Ammonites et les Moabites. so he had a little difficulty with the test of Deuteronomy 23:3 because he's mentioned Moabite and Ammonite.
Parece que él está teniendo un problema con el versículo de Deuteronomio 23:3 acerca de los moabitas y amonitas, But for him, it's relative, it's the same way than the Israelites. pero él parece que cree que los moabitas y amonitas son familia de Israel, así que tienen algo de So relación, we can see it in Daniel 11:41. que es cuando lo encontramos allí en Daniel 11:41. So when we trace these two entities, Cuando nosotros hacemos una búsqueda de estas dos entidades en la Biblia, this brings us back to Abraham through Lot. esto nos lleva a las hijas de Lot. Je peux, te Déjame detenerte allí. t'arrêter. Are you and I related? Est-ce que ¿Será toi que tú y et yo moi, nous estamos sommes relacionados? ¿Somos familia, tú y yo? Yes. Yes. Sí, tú y yo somos familia. And Abraham and Lot were related. ¿Será que Abraham y Lot estaban relacionados? Parents ou en lien? The Israelites and the Ammonites are related. Entonces, ¿será que los israelitas y los amonitas estaban relacionados? ¿Tenían relación familiar Everyone's o de related. sangre? Yo diría que todo el mundo tiene una relación. And this difference Todos tenemos alguna relación con otro, between familiar. Israel La différence Y esta qu'il y a diferencia entre que hay Israël and all the other nations entre Israel y las otras isn't just naciones that with these two. no era solamente con moabitas y amonitas. I've pulled that one out Si tu Yo puedo sacar esa de because ahí. it said so clearly. O sea, yo puedo usar ese versículo porque es un versículo muy claro donde lo dice. clairement. But none of those nations are given the same rights. Pero de hecho ninguna otra nación aparte de Israel tenía los mismos derechos que Israel. Que ceux des Israélites. So it's not an issue of relationship. Así que no, aquí no es un asunto ya de si tenían relación de familia o no. I want to go to a related but different subject. Así que ahora quisiera ir a un asunto que es parecido pero diferente, o relacionado pero Dans diferente. Genèse 9:25. Génesis Genèse 9, le verset 25. Now yesterday Hier, ayer began to quote some passages from a book. estuvimos citando algunos pasajes de un It's a libro, very old book c'était un libro muy antiguo, muy viejo, going to discuss the subject of slavery. que discutía acerca del asunto de la esclavitud. Génesis 9:25. Este es el asunto relacionado que ella quiere hablar, que ya no es de raza, sino acerca de esclavitud. Génesis 9:25. Discusses the issue of slavery. Cela Ahora parle de la question vamos a hablar del asunto de la l'esclavage. esclavitud. And they go back to this verse Et il Y retourne donc vamos a ir a este dans ce versículo. verset-là. to show its first institution. Este libro que estábamos leyendo, ellos van a este versículo para mostrar esta primera institución de la esclavitud. La primera vez en que fue instituida la esclavitud, donde dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. So who instituted slavery? Así que, ¿quién es el que instituyó la esclavitud? Noah, Noé. Noah. ¿Alguien dijo Noé? God. ¿Alguien dijo Dios? C'est Dieu. Fue Dios. First institution, La primera institución God had his hand in this. C'est Dieu qui a sa main dessus. de esclavitud Canaan is told fue Dios el que la hizo. that his lot in life Y se le dijo a Canaán Donc, pendant de que sa en vie, su vida is one of slavery. il sera donc sería la de un esclave. esclavo. Instituted? Tenemos aquí, ella está escribiendo Noé y la institución. Non. Concern the T. Okay, Charles has a question. Brother Charles. Aquí hay una pregunta de alguien. So I said that it's God who instituted the slavery, but you write Noah, so maybe I made a mistake. Entonces parece que alguien dijo que dijimos que fue Dios quien instituyó, pero pusiste Noé. Saying both. Yo voy a decir que fueron los dos. God through Noah. Es decir, fue Dios a través de Noé. But I will put down Mais elle va marquer Dieu. Vamos a this is where poner, it begins. vamos a poner Dios Noé. Es aquí donde comenzó, se instituyó la esclavitud. So this is Noah. Donc Así que aquí está Noé. Generations continue. Las generaciones van pasando God finds a man y Dios encuentra a un he hombre, can go into covenant with. un hombre con el cual Dios va a entrar en un pacto. Abraham. Abraham. So go to Genesis 17, Así que vamos ahora a Génesis 17. 23. Genèse 23. 17, verset 23. Genesis 17, 23. Génesis 17, 23. En Abraham, Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho.
Abraham. Là, Aquí nous avons encontramos ahora a He Abraham. was wealthy, yes? Él era una persona rica o What was the adinerada. foundation of his wealth? Mais ¿De dónde quel était ven- donc le ¿Cuál era el fondement fundamento de sa toda su richesse? riqueza, la de Abraham? Slave. Slavery. Eran los esclavos. Brother Anthony, Anthony, Hermano Anthony. what is he buying and selling? ¿Qué es lo que Abraham dice aquí que compraba y vendía? Slave. Es- Esclave. Des gens. Personas. Abraham Abraham has slaves. avait tenía des esclavos. Some of those are born in his household Algunos de Et, ellos habían cer- nacido en su certains casa sont nés dans sa maison. from their parents who were slaves. de los padres de estas personas esclavas de Then Abraham. there's others Puis, Y il y en había a eu otros d'autres bought with his money. que fueron ont été comprados con su achetés dinero. grâce à son argent. And if it decides that they are to be circumcised, Et s'il Y a si décidé Abraham qu'ils quería devaient decidir être si serían they don't have a circuncidados, choice. il n'avait esas personas no aucun tenían choix. ninguna elección. Abraham, Abraham, the father of Israel, el padre de Israel, the basis of his economy la base de même toda su son, economía économie, is through slavery. c'est au era a través travers de la esclavitud. l'esclavage. Father? Père, P-I-A. Aquí vamos a poner Abraham, el padre de Israel. So God goes into covenant with Abraham. Donc, Entonces Dieu Dios entre entró en un en pacto con alliance Abraham. avec Abraham. They go through the history of Egypt. Y luego llegamos a la historia de Egipto, They've been slaves themselves. donde ellos mismos fueron God esclavos. takes them out, Dios los libera de Egipto begins to set up their society. y Dios comienza a crear la sociedad de los Go israelitas. to Leviticus 25, 35. Vamos a Levíticos, el libro de Levíticos We're not going to 25. read all of this. No vamos a leer todo esto, Levíticos 25, 35, pero vamos a parafrasear. Leviticus 25, Levíticos 25, 35. 35 to 46. De hecho, del 35 al 46, pero no lo vamos a leer todo. 46. Lévitique 35, 25 al 25, 35. 35 à 46, pardon. So in verse 35, En el versículo 35 it's talking about your Israelite brother. On nous parle está de hablando de tu frère hermano d'Israël, israelita, aquel que era tu hermano en Brother who's an Israel. Israelite Votre frère Una qui est persona que israélite, sería has become poor. il est devenu un israelita que pauvre. se hizo, And even if he's a stranger, que llegó a la pobreza, incluso si fuese un extranjero, don't know him, Vous ne que no lo connaissez conoce, pas. you're going to help him. Vous tú vas allez a ayudarlo. l'envoyer. Why are you going to help him? No un extranjero, una persona extraña, disculpen. Si él es tu hermano de sangre Because of israelita, his passport. incluso si no lo conoces, tienes que ayudarlo por causa de su So pasaporte. because of his Israelite passport, Entonces, por causa de que él también es israelita y tiene el pasaporte que you're tienes, going to help him a él lo tenías que ayudar. regain his status. Afin Tenías que qu'il puisse ayudarlo a regagner, restituir son su estatus. Go to verse 42. Vamos al versículo 42. Car ce sont mes Porque son serviteurs mis que j'ai fait siervos, sortir los du pays cuales d'Égypte. saqué yo de la tierra Ils de ne seront Egipto. pas vendus No comme serán on vend vendidos les a manera de servir. siervos. So these ones, Ceux-là, Estas they are personas, not to be slaves ellos doivent no pas podían être ser esclaves. esclavos, because of their Israelite passport, porque ellos parce qu'ils eran ont un israelitas, passeport israélite. because of their race. por causa de su Par rapport à raza. leur race. But verse 44. Mais maintenant, Ahora el le versículo verset 44. Quant à tes Así tu hommes siervo asservis como et tu tes sierva femmes que tuvieres asservies serán de seront las à gentes toi, que están et en vuestro viendront des alrededor. païens qui De sont ellos autour compraréis de siervos y De siervas. ceux-là vous achèterez les âmes asservies et les femmes asservies. And 45 and 46. Et les Ahora el versets 45 y 46 46. también. También compraréis de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de los del linaje de ellos que son nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales tendréis por posesión. Y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Empero, en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Dominera avec rigueur sur son frère. So you have the glorious land. Así que tenemos aquí a la tierra gloriosa. This is the Alpha, Voici Esta es la historia l'alpha, alfa de la tierra gloriosa, o sea, la primera tierra gloriosa, the nation of Israel. la nación de de Israel. la nation d'Israël. And God sets it up Et Dieu Y l'a Dios établi so that if you have a document, establece de que si tú tienes un documento, passport, es decir, un pasaporte, P-A-S-S-I, puis, yeah. if you have a passport si tú tienes un pasaporte that says my race, que dice mi raza, because you can't get one of these, Parce que vous pouvez porque no prendre puedes un simplemente point de obtener any una de other estas way, de cualquier otra forma, is an Israelite. tienes vue que de mon ser de la raza passeport israelita. israélite. If you don't have that, Si no Vous ne tienes possédez eso, pas ce passeport, the other option la otra opción que tienes is slavery. c'est es ser esclavo. l'esclavage.
two classes of people Había dos clases de personas in the first glorious land. en la primera tierra gloriosa. Le glorieux. Free, Libre, even if you don't know someone, incluso si no sabes, conoces a alguien, if you have that passport, pero si tienes ese pasaporte, they have different civil rights. estas otras personas que no lo tenían tienen diferentes derechos civiles. Rights that this group does not have. Había ciertos derechos que tenían los israelitas que los otros no There's tenían. nothing that they can do about it. Y no había nada que ellos pudiesen hacer al respecto. We won't go to the verses, No vamos a ir a los versículos, but you go down to 1 Kings pero podemos ir a Primera de Reyes 9:20. 9:20. Primera de Reyes What is 9:20. Solomon doing? ¿Y qué es lo que Salomón hace allí? Primera de Reyes 9:20 al 22. Of the Toda- different nations Todas las personas que eran de otras naciones, that hadn't been destroyed, estas naciones que no fueron destruidas, used as slaves, fueron usados como esclavos, except those that had the passport. excepto aquellos que tenían el pasaporte israelita. So his own people Así que su propio pueblo could not go into slavery. no podían ser esclavos nunca. Those that didn't have the passport, Aquellos que no tenían el pasaporte israelita, he made slaves of them and their children. él los hizo esclavos a ellos y a sus hijos. Les parents, mais aussi les enfants. Brother. Hermano, So you mentioned earlier that Abraham's business was based upon slavery. tú habías dicho al inicio de que el negocio de Abraham dependía de la esclavitud. Que Dieu annonce à Abraham quelques années après que sa postérité ira 400 ans en esclavage. So do you think that there is a link when God later on explained to Abraham that his posterity will will be a slave? No entendí muy bien lo que la hermana está tratando de decir. When Abraham prosperity will get out from Egypt. Parece que estaba preguntando de qué acontece cuando la posteridad de Abraham se le dijo a Abraham de que iba a caer en esclavitud en Egipto. And God will tell them when they will be in foreign countries, they have to treat the people with compassion. Y después parece que cuando Dios los sacó de Egipto, les quería enseñar a que tratasen a las demás personas con compasión. So my last point, the foreigner nation who were submitted to Israelite like a slave. Entonces parece que él dice que las otras naciones fueron Was being under God's judgment. sometidas a la esclavitud de Israel porque estaban bajo el juicio de Dios, Idolatry. por causa de que eran idólatras. Okay, so is it a link? C'est est-ce qu'il y a un lien en fait? Yeah, yeah. What is the logic? So when they came out of Egypt, Cuando ellos salieron de Egipto, did they treat any of the nations with compassion? ¿será que los israelitas trataron a esas otras naciones con compasión? Avec compassion. No, There's genocide hubo genocidio and slavery. y esclavitud. That's it. Eso es todo. If they were meant to learn in Egypt that they shouldn't have slaves, Si se suponía que ellos aprendiesen en Egipto a no tener esclavos, porque ellos fueron esclavos, God contradicts himself entonces Dios se estaría contradiciendo a sí mismo, because he tells them to have slaves. porque Él les dijo a ellos que tuvieran esclavos. He requires it of them. Él se los pidió. Leur exige. Brother. Hermano, Je comprends effectivement. Mon point, c'est que quand une nation est sous le jugement de Dieu, So when a nation is under God's judgment, cuando una nación está bajo el juicio de Dios, and it was the case of the pagan nation, y, coming out of Egypt, y esa era la condición de las naciones paganas después de que Israel salió de Egipto, envers elle avec de la pitié ou de la compassion. so God is not hasn't got grace upon them of pity. Et no entendí esa parte. effectivement, si on fait le parallèle avec le pays glorieux aujourd'hui, And if we do the parallel with the glorious land today, Si hacemos un paralelo con la tierra gloriosa hoy, mais quand les Européens vont en Amérique, when the European goes to America, Mm. il y a aussi un génocide. cuando also a genocide, llegaron a Estados Unidos hubo un genocidio también, the Indian, cuando mataron a los indios, Aussi de l'esclavage. and also slavery. y también hubo esclavitud. Il est fort probable que les Amérindiens ou les Indiens d'Amérique So maybe the Indian or American étaient aussi Entonces tal vez los indios americanos, was under judgment of ellos estaban bajo el juicio de Dios también. So you can
condoning the genocide to the Indians. Entonces estás condenando que el genocidio fue hecho por culpa de los indios, porque estaban en... They were right to do that. Es decir, los estadounidenses, los que mataron a los indios estaban haciendo lo We have a correcto. group of Indian people Tienes un grupo de never heard God indios exists. que nunca han escuchado que Dios existe White people are going to turn up and just kill them all. y los blancos llegaron y básicamente los mataron a todos. Then they're going to bring over all of this different race, Y después trajeron a estas otras razas, many of whom have never heard the gospel, personas que tampoco habían escuchado del Evangelio, and make slaves of them. y también hicieron esclavos de ellos, los They are under afroamericanos, God's judgment. los africanos. ¿Será que esas personas también estaban bajo el Most of juicio de them aren't Dios? Protestant either. Et Ellos tampoco eran protestantes. la majorité d'entre eux ne sont même pas protestants. I'm going to move on Voy a tratar de avanzar en el tema, because I don't think we can go back into their history porque yo no creo que pudiésemos ir a la historia de la primera tierra and make gloriosa a difference. y tratar de hacer una diferencia. Because if one of those Moabites Porque si alguno de esos moabitas want to convert to to the Jewish religion, quería convertirse a la religión judía, veulent se convertir dans la foi juive. does not matter what they do not have no the importa same lo que ellos hicieran, esas personas no tenían los mismos derechos. Les mêmes droits que les juifs. from Abraham, De Abraham, Abraham, who owned slaves, que tuvo esclavos, down through the first glorious land, hasta llegar a la primera tierra gloriosa, pays glorieux, where it's instituted, cuando fue instituido la tierra gloriosa. Solomon, who follows the instructions, Avanzando hasta Salomón, que también siguió las instrucciones, you have slavery, ustedes encuentran que hubo esclavitud, set up and approved by God. que fue tanto establecida como aprobada por Dios. So I'm going to read some passages from this book. Así que voy a leer ahora algunas citas de este libro que tengo aquí. Does truth lose any of its value by age? Y dice, ¿será que la verdad pierde algo de su valor por causa del pasar del tiempo? la vérité perd de sa valeur. Do we give new truth more respect? ¿Será que le damos a las verdades nuevas más respeto que a las viejas? If you don't accept the Bible as the authority, Si no aceptas la Biblia como la autoridad, En tant qu'autorité, there is no further discussion. ya no podremos tener tú y yo más discusión. possible. This is the argument we make to Catholics. Este es el mismo argumento que nosotros le decimos a los Les católicos. catholiques ont fait. They are willing to take the Bible Porque si ellos no están dispuestos a tomar la Biblia Ils ne sont pas consentants à prendre la Bible as their absolute authority, y usarla como su autoridad absoluta, l'autorité absolue, there is no discussion. entonces ya no podemos más discutir con ellos. discussion possible. So even if we don't like the truth, Así que incluso si no nos gusta la are verdad, we given a choice? ¿será que se nos da alguna opción? How can the Bible be a pro-slavery book? Dice el libro, ¿cómo la Biblia puede ser un libro pro esclavitud? Favorise l'esclavage. How could God be a pro-slavery God? ¿Cómo es que Dios es un Dios pro esclavitud, en pro de la esclavitud? But it's in His Word. Mais Pero pourtant, está en c'est su dans propia sa palabra. parole. How can you doubt it? ¿Cómo puedes dudar de que así sea? When you've been taught to believe the Word of God, Cuando se te ha enseñado de que debes creer en la palabra de Dios, La parole de Dieu. what right do we have to question slavery? ¿qué derecho tenemos entonces de cuestionar la esclavitud? Remettre en question l'esclavage. And this creates an invisible struggle. Esto termina creando una lucha This invisible. book, Este libro que leí written in the history of the American Civil War, fue escrito en la historia de la guerra civil en los Estados Unidos. De la guerre civile américaine. creates a story Y ellos están narrando una where historia there's this ongoing argument donde había una discusión en esa época en Estados Unidos Continue. between those in the South entre las personas del sur, Ceux du sud who are defending slavery que ellos estaban defendiendo su derecho a la those in the esclavitud, North y los del norte, who are abolitionists. que querían abolir la The esclavitud. arguments of the South Y los argumentos que el sur usaba, des sud, des it all sudistes, culminates in the phrase, todos los podríamos resumir en esta frase. cette expression. the North must give up the Bible and religion Ellos decían, el norte tiene que renunciar a su religión y a la or Biblia, adopt our views of slavery. o tendrán que terminar aceptando nuestra visión de la esclavitud. Because the South, Porque lo que el sur hacía going to these verses, era tomar estos versículos. they could take the whole Bible Ellos de hecho podían usar la Biblia entera Sur toute la Bible, and trace it y podían trazar la historia book by book y pasar libro por libro and say there's Israelites y comprobar de que había israelitas in the glorious land. en la tierra gloriosa dans le pays glorieux. And in the glorious land, y dentro de la tierra you gloriosa have free and slave. había personas libres y personas Les esclavas, esclaves. Depending on your race, dependiendo de la raza que fueras passport you have, o del pasaporte que tuvieras. Qu'on possède. that is not transferable. Y era algo intransferible. And they say Y ellos decían,
if you're going to take the Bible as your authority, los del sur, que si quieres tomar y usar la Biblia como tu you autoridad, have to argue vas a tener entonces que discutir God does not change. y decir de que Dios no cambia. Dieu ne change pas. If God doesn't change, Y si Dios no Ne change cambia, pas. they're going to take the Alpha glorious esas land, personas usaban la historia de la primera tierra gloriosa put it over the Omega glorious land, y la comparaban con la tierra gloriosa Omega, final, United States, los Estados Les Unidos, États-Unis d'Amérique and say all of the abolitionists y le decían a todas esas personas que eran are abolicionistas, in violation of the word y of decían, God. todos ustedes están en violación de la palabra de Dios. à la parole de Dieu. So if slavery was meant to end, Entonces, si se suponía que en algún momento la esclavitud tenía que terminar, when did it change? ¿cuándo fue que cambió? À ce moment-là, à quel moment a-t-il changé? ¿Cuándo fue que Dios cambió de opinión? Quand est-ce ¿Cuándo que cambió? l'esclavage a changé? 1863. En 1863, 1863. en 1863, 1860 why is there a civil war in 1861? en 1861. ¿Por qué había una guerra civil en 1861? God judgment. Porque había un juicio de Dios. ¿Y por qué llegó ese juicio contra la nación? Slavery. Por causa de la esclavitud. To end slavery in 1861, it's far too late. Entonces, si en 1861 hubo un juicio porque Dios quería que acabasen con la esclavitud, eso quiere decir que ellos estaban tardaron mucho en abolirla. If we were to go Si fuéramos to 1T al libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 1TI, 264.1, 264. ya les daré la página en español, paraphrasing, 1TI, voy a parafrasear solamente. punishing America Dieu est en train Ella dijo, Dios está castigando a Estados Unidos por el crimen de la has esclavitud. the destiny of the nation in his hands. Él tiene el destino de la nación en sus manos. He will punish the South for the sin of slavery, Va a castigar al sur por el pecado de esclavitud, and the North pero también al norte tolerating por haberlo tolerado. it. So she says, Así que lo que la hermana White America dice is under the judgment of God era que, because of slavery. era que Estados Unidos estaba bajo el juicio de Dios por causa de la esclavitud, 239.1. Y el sur decía, Compare and contrast. bueno, compara y contrasta. Alpha glorious land, Omega glorious. Mira la historia de la tierra gloriosa Alfa y la Omega. glorieux Oméga. In here, Ici, Acá you can put the whole book of Philemon. podríamos usar incluso el libro de Filemón, tout le livre de Philémon. A slave runs away from his master, donde este esclavo que había huido de su amo Son maître. arrives at Paul's doorstep. llegó hasta las puertas de Pablo. Paul, What does Paul tell him to do? ¿Y qué le acabó diciendo Pablo a él? go back. Go back to your master Tienes que volver a tu amo Son maître. and accept whatever comes. y acepta cualquier Accepter ce qui consecuencia. va se passer. So the South Así que el sur has the entirety of the Bible, tenía toda la Biblia. Genesis to Revelation. De la Ellos usaban de Genèse à Génesis al And this Apocalipsis. book, Et ce Y este written libro, by the South, este libro que leí, que fue escrito por los del sur, donde ellos defendían la esclavitud, makes the point. ellos hacen un punto. It's a big book. Ellos dicen, es un libro grande. If you want to take this book, Si vous voulez Y tú prendre quieres tomar este libro, volume of information in it, et les- todo el volumen de información que está en este libro, s'y trouve, and you want to say that God is against se refiere a la Biblia. El libro decía, esta Biblia, y si tú quieres decir, find one sentence in the book that says that. si quieres decir que la Biblia y que Dios está en contra de la esclavitud, encuéntrame un versículo que lo diga. dans ce livre qui l'affirme. The North can't do it. Y el norte no podía conseguir ningún versículo, Not one sentence. pues no hay ni una sola oración. So if you take the passages as they are, Así que si tomamos los pasajes bíblicos tal como son, it's the South podríamos decir que el sur, taking inspiration as it reads. era el sur el que tomaba la inspiración tal como se lee. So we know, Así que sabemos go to Ellen White's writing, hoy de que cuando leemos los escritos de la hermana White, ella dice that the United States de que los Estados Unidos is being judged estaban siendo juzgados En train d'être jugé. because of slavery. por causa del pecado de la esclavitud. So we have a prophet Así que tenemos a una profeta that says que lo dice, no to slavery. que la esclavitud es mala, que no puede Where did haber. she get that from? ¿Y de dónde sacó ella eso? What's her justification? ¿Cuál es su justificación para decir algo así? She doesn't have one. Ella no tiene ninguna justificación, o sea, en la Biblia, She has no justification to say that. ella no tiene ningún versículo, una justificación para decir eso. She's going to make a strong point. Pero ella fue bastante fuerte en ese punto. The United States
States is under the judgment of God because of this issue. de que los Estados Unidos estaban bajo el juicio de Dios por causa de la esclavitud. 1 TI 239.1 fue la cita que ella leyó. Elle est en train de Así que ella The dice United States has failed. de que los Estados Unidos han fallado. Regional glorious land had slavery. La tierra gloriosa original al principio tenía esclavos, The final glorious land, pero la última tierra gloriosa, los Estados Unidos, not allowed to. no podía tener esclavos, lui est pas donné según cette ella. possibilité. So she is against slavery. Así que ella estaba en contra de la esclavitud. But how does she deal Pero ¿cómo ella lidia? with two issues? ¿Cómo es la manera de ver la hermana First White one, estos segregation. dos problemas? Segregation. La segregación, que es la separación de negros y blancos. How is Ellen White dealing with segregation? ¿Cuál es la visión de la hermana White respecto a la segregación? She's favorable. Ella estaba a favor. Ella de hecho dice, We need to be very cautious. tenemos que ser muy cautelosos, dijo Not ella. make any statements about politics. No deberíamos hacer ninguna declaración política Déclaration au sujet de la politique. And by no means, y de ninguna forma By no means. in no way, Et en aucune façon, are we to encourage social equality between white and black. deberíamos estar animando un discurso de igualdad entre blancos y negros, Create white schools for white people, sino que tienen que haber escuelas para gente blanca pour les personnes blanches separate schools for black people. y escuelas separadas para gente negra. We're not to urge for Y equality. ella dijo, no deberíamos estar pidiendo igualdad. est la même ¿Es la misma referencia? No, no es la misma referencia. About three different. De hecho, mezclé 3 otras referencias que están en inglés. référence différente. 9T 214.3. Una está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, Témoignage pour l'Église, volume 9. Témoignage pour l'Église, volume 9, 214.3. Voilà. ese está en inglés 214.3 Et aussi la page y 205. 205.3 en inglés, CO. pero puede ser conseguida en español. Et après, la En español la référence primera est es au Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 172.2. So she is pro-segregation. Y en esas citas ella demuestra de que ella era pro Not to segregación. get involved in politics to try and change Y that. dice, no deberíamos envolvernos en la política para tratar de cambiar ese asunto de la segregación. How is she on mixed marriage? Et par ¿Y rapport, quelle cuál est era sa la visión de la hermana position White en el matrimonio de personas blancas y negras? She's against mixed marriage. Ella estaba en contra del matrimonio mixto. également. She makes the point De hecho, ella hace un punto, ella that dice there is an objection Qui a eu de que es objetable, que es malo, to marriage. de que no hay que tener matrimonios mixtos entre blancos y So negros. question, Así que hago la pregunta. how do we handle these issues today? Hoy en día, ¿qué nosotros creemos acerca de estos puntos? Segregación y el matrimonio entre blancos y negros. mariage mixte. La segunda cita de Testimonios 9 es 165.2 y la otra FCO no la he buscado, pero la pueden conseguir. This is years after the Civil War. C'est des Muy bien, années esto es algo que après la aconteció años antes de la guerra civil, años después de la guerra civil, décadas después. Somebody says she was against. Alguien dijo que la hermana White estaba en contra de la segregación y el matrimonio Would mixto. we allow segregation in the movement? Est-ce qu'on Pregunto, allait ¿será que hoy en dans día le- podremos permitir la segregación en nuestro dans le movimiento? mouvement, on accepterait la ségrégation? Non. No, We wouldn't allow it. nosotros no lo permitiríamos hoy en día. We are against segregation, but favorable for mixed marriage. Nosotros estamos en contra de la segregación, pero en So we favor read her quotes. del Going matrimonio, to the southern states of America, el matrimonio mixto. Les États sud des États-Unis. there's still massive tension. Et Si ustedes van a los estados del sur de Estados Unidos tension hoy, sigue habiendo mucha tensión I don't care, respecto al matrimonio mixto, por and I ejemplo. don't think anyone in this room would care Pero yo creo que a ninguno de nosotros le importaría, ça lui importerait. whether or not a racist person liked it or not. bien sea que a una persona racista le guste o no, Under no circumstances pero yo creo que ninguno de nosotros en ninguna would we circunstancia segregate this movement, haríamos segregación en nuestro movimiento, ¿cierto? which seems to go directly against her quote. Pero de hecho es algo que está en contra de su cita. And in this movement, Y en este movimiento, we would never go against mixed marriage. nosotros nunca estaríamos a favor del matrimonio mixto, Seemingly goes directly
directly against those quotes. que también está en contra de las citas donde ella dice de que no debería haber matrimonio entre blancos y negros. Citation. Yes. Oui, JB. Est-ce que c'était inscrit dans l'institution américaine? Est-ce que c'était inscrit dans l'institution américaine? Is it written in the Institution of America? In the Constitution? Dans la Constitution. Él está preguntando de que si la segregación y el matrimonio mixto estaba en la Constitución de Estados Unidos. No. No, no There's estaba. no mention of slavery or No the se hace ninguna separation. mención acerca Alors, dans de la Constitution, esclavitud il y a aucune mention, donc, y de la segregación bien de- en la de Constitución. ségrégation. So slavery ended. Donc, La esclavitud esclavage termina. a mis fin. Racist people weren't happy. Y las personas que eran racistas no les gustó eso. So they said, we accept the end of slavery. Entonces ellos acabaron aceptando, sí, el fin de la esclavitud, We're going to bring in a new doctrine. pero vamos a tener que crear esta nueva doctrina It's called separate que se le llamó como, but equal. se le llamó así, separados pero iguales. Una doctrina que se implementó en los Estados Unidos que se llamó separados pero iguales. Comes in the 1890s. Es una doctrina que comenzó en los 1890. Thank you. 1890. Separate but equal. Separados pero Saying, iguales. okay, all races are equal. Ok. Donde ellos dijeron, bueno, sí es verdad, todas las razas somos iguales, We accept that, lo aceptamos, Acceptons. but they have a separate role in society, pero cada uno tiene un diferente papel en la sociedad. Dans la société. and we must keep them into their proper sphere. Et il nous Debemos faut les mantener laisser dans, a estas razas en sus So there's a place esferas for white people, apropiadas. Hay una esfera para gente blanca a place for black people, mais y hay un lugar para la gente negra. personnes noires. and they can't mix. Y no deberíamos mezclarlos, dijeron. And this is what went into law Y esto es algo que terminó siendo pasado por that ley. made segregation law in America. Terminaron haciendo una ley de segregación en los Estados Unidos. Forme de loi aux États-Unis. Then we come down to this movement, Ahora podemos llegar a nuestro tiempo, al tiempo de nuestro you movimiento, and I. Vous et tú y moi. yo. And what do we say? ¿Y qué decimos nosotros acerca de esos When we puntos? look at the historical record Cuando empezamos a ver todo este registro histórico, from Genesis till now, de Génesis hasta el día de hoy, Aujourd'hui. is there any of this that we want to implement today? ¿será que hay alguna de las cosas que están aquí en la pizarra que hoy implementaríamos en nuestro tiempo? Aujourd'hui. No. No. Non. No. So I want to move from this issue Donc, Así que me quiero mover de de este tópico de esclavitud ce point-là to another. a pour otro. aller vers un autre point. We've dealt with race, Nous avons Ya hemos hablado de race. razas, seen how God created distinctions. ya vimos cómo fue Dios quien creó distinciones, One had civil rights, one didn't. unas personas que tenían ciertos derechos civiles, otras que no, All through the Bible. y lo hemos visto en toda la Biblia, In the Civil War, it's the South that's holding to the Bible passage. y nosotros llegamos hasta el tiempo de Estados Unidos, cuando era el sur el que sostenía la Biblia, What I want people to see y la usaban. Y lo que quiero que la gente vea is that whether we realize it or not, es que bien sea que se hayan dado cuenta o no, when we think reasonably, cuando pensamos de manera razonable, we read passages as dispensational. nosotros ya hoy en día, nosotros leemos la Biblia de forma dispensacional, o los pasajes, Various las citas, dispensations. porque hay varias dispensaciones aquí, Each dispensation transforming, y cada dispensación se transformaba, each dispensation breaking down the barriers. cada of the old. dispensación rompió las barreras de la dispensación anterior, And we cannot go back to a previous y dispensation. nosotros no podemos volver y usar dispensaciones No one's antiguas, going to take an Ellen White quote porque nadie va a tomar las citas de la hermana White, that says we are not to strive for equality, donde ella dice de que no deberíamos estar procurando la igualdad entre los seres humanos, should not be speaking politically, y donde ella dice de que no deberíamos tratar de usar argumentos say that políticos, Martin Luther King should have been silent. y decir hoy de que Martin Luther King debió haberse quedado callado y no decir Any of us nada. would say that. Yo creo que ninguno de nosotros diría eso hoy. So when we come to our dispensation, Así que cuando llegamos a nuestra dispensación, when it comes to race, cuando llegamos al asunto de razas, I don't think any of us yo no creo que ninguno de nosotros, are even willing to go back to Ellen White's dispensation ninguno de nosotros estaría ni siquiera dispuesto a ir al tiempo de la hermana White, donde ella segregaba, because we're a new one. porque nosotros nos encontramos en una nueva. And if you're a Protestant, Y si tú fueses un protestante even a good Adventist, o un buen adventista, you can't recognize a new dispensation, y no consigues reconocer que estamos en una nueva dispensación, and they want to read those quotes, entonces a esas personas les gusta agarrar esos pasajes de la hermana argue that White God never changes, y quieren decir de que Dios nunca cambia,
they have no ability to defend their position. pero ellos acabarían teniendo ningún tipo de habilidad para defender su posición en el asunto de la igualdad. This is the issue with race. Et ça, c'est le problème. Este avec asunto, la race. este tópico es el asunto de razas o esclavitud. Égalité, non. Il y a L-I. L-I, Yeah, L-I-T-E. L-I-T-E. equal, Equality. equality. Okay, that works. So let's go to a different subject. Donc maintenant, Vayamos a passons un autre punto sujet. diferente. Go back to Genesis 17, Vamos a volver a Génesis 17, where we started with Abraham. Là où donde nous habíamos avons comenzado commencé con avec Abraham. Genesis 17, Génesis 17, 9 and 10. les versets 9 y 9 et 10. Génesis 17, 9 y 10. 17, les versets 9 et 10. Et Dieu dit à Abraham, Y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en tus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre Ton vosotros. enfant mâle parmi vous sera circoncis. Genesis 17, En Génesis 17, 9 to 12. del 9 a 2, 9 al 12, solo leímos hasta el 10. Je vais lire 11 Vamos a leer 11 y Go to 12. 12, Et vous circoncirez la chair de votre Circuncidaréis, verse 9 8, to so 8. 11. vamos a leer el verso 11. Ah oui. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. What is God doing here? ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? So he choose the man. Él escoge al Going varón. into covenant, Il va entrer Dios en va a entrar en un Abraham. pacto con Abraham and then y luego going into covenant with Abraham's son, Dios entra en un pacto con el hijo de Abraham Abraham, his son's son, y con el hijo de su hijo son petit-fils. throughout generations. y a través de cada generación. In verse 11, Et le En el verset verso 11 it's a token of a covenant. c'est le tenemos, signe de se la le dio un alliance. pacto, una Sarah señal. wants to be part of that covenant. Se dio una señal a ese Sarah pacto, la veut faire partie de circuncisión. cette alliance. How can she do that? Si Sara quería ser parte de ese pacto, ¿qué tenía que hacer ella? ¿Cómo podía ser Sara? Part of the covenant Ella solamente podía ser parte del only in pacto relation to her husband. si se mantenía en relación con, o sea, si estaba casada Generation to generation, con su esposo Abraham. who goes into covenant De generación en generación, is organized los únicos que entraron en el by pacto gender. Par les gens. eran, Covenant. eran los varones, o sea, era un asunto de género los que entraban en el pacto. Alianza o pacto Gender. y género. N-R-I. G-E-N. Género es el tercer tópico, o la tercera columna. So at the beginning, So, au commencement, Muy bien, al inicio, al God comienzo, wants to go into covenant en Génesis, cuando Dios quería entrar en un pacto with either an individual con avec un des individuo individus or a group of people o con un grupo de personas, who can go into covenant and who can't. ¿quiénes podían tener esa señal del pacto y quiénes no? y entrer. ¿Quiénes entraban en el pacto? Amen. Only men. Solo los hombres entraban en ese pacto, H-O-M. H-O-M. podían hacer esa alianza. I-S. Men. Yeah. So that's dealing with the covenant. Donc là, Así ça que traite esto es de hablando del l'alliance. pacto. When did that change? Et Pero quand ¿cuándo est-ce que cambió cela a eso? changé? Sister Tracy, Hermana in Tracy, covenant with God. ¿será que tú estás en un pacto con Dios hoy? Cross. Creo que sí. At the cross. En la cruz entré en pacto con Dios. Sister Isolene, Hermana Isolín, al comienzo. when did you go into covenant? Toi, quand No, est-ce cuando que tú tu entraste en entres pacto dans con l'alliance? Dios. I'm asking the women this one. O sea, les estoy preguntando solo a las hermanas ahora, a las mujeres. You, Aizaline, you. Because Sarah didn't go into covenant and she's a daughter of Eve. Sí, estamos hablando de ti, no de Sara, que ella era hija de Eva y no entró en el pacto. Te pregunto a ti, ¿cuándo tú entraste en el pacto? O en pacto con Dios? Donc, quand El je me día de suis mi mariée à bautismo. Christ, à travers le baptême. Baptism. Le En tu baptême. bautismo. What right do you have Ahora, ¿qué Alors, derecho quel tienes droit tú as-tu to go into covenant? de entrar en esa Set alianza? up Que fue establecido as a male institution. al inicio solamente como una institución para hombres. Masculine.
Donc, quel droit as-tu d'entrer en alliance alors ¿Qué que derecho c'est une tienes tú de haber institution entrado pour en les pacto de una alianza que al inicio era solo para hombres? Parce que El le baptême, bautismo c'est es para pour tout le todos. monde. So when did this change? Entonces, Alors, ¿cuándo quand fue que est-ce que eso cela cambió? a changé? Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar. So we want to go from the Old Testament Entonces, me estás llevando del Antiguo Testamento into the New al On Nuevo va passer de l'ancien au nouveau. with John the Baptist. en y me quieres llevar al tiempo de Juan el What have you Bautista. just done? C'est ce ¿Qué que acabas de tu hacer viens con de eso que me faire. dices? What have you just done? Qu'est-ce que tu ¿Qué viens acabas de hacer? Je suis allée dans l'histoire de Me Jean-Baptiste. moví de la... Not looking for that. Non, je regarde pas Gone ça. from Abraham Te moviste de Partie Abraham d'Abraham. to John the Baptist. a Juan el Bautista. What have you just done? Donc, qu'est-ce que ¿Qué tu acabas as de fait? hacer entonces? Je suis partie Cambié de d'une dispensación. pour aller dans une autre dispensation. You've gone from one dispensation to another one. Te moviste de una dispensación a otra. Pour entrer dans une autre dispensation. So we already know Donc, Así nous que ya savons sabemos déjà that we're working dispensationally. de que estamos trabajando de manera de dispensacional, façon ¿no? dispensationelle, ça se dit? I want to go to a quote. Donc, Ahora j'aimerais quiero leerles maintenant una aller dans cita. une citation. I'll add a verse to this. We won't look it up. Quiero añadir un verso a nuestra Acts 7 lista, and 8. pero no lo vamos a leer. Hechos 7, 8. 7. Making a point about circumcision and the patriarchs. Oh, no, creo que es Hechos capítulo 7 y 8, donde habla de los patriarcas y la circuncisión. We won't read it. No lo vamos a leer. So the covenant Donc, Este pacto, l'alliance, given to Abraham, Isaac, and Jacob. pacto que le fue dado a Abraham, Isaac y Jacob, Three men. tres hombres. The male institution. Era una institución masculina, era para hombres. masculine pour les hommes. And then we come to John the Baptist. Pero luego llegamos a la época de Juan el Bautista They all come to him, y todas las personas iban a él. flood to the River Jordan, Todos iban al río Jordán Le fleuve du Jourdain. and he baptizes. y los Jean-Baptiste bautizaba. les baptise. Mark 1 verse 5. Là, on est dans un Podríamos leer verset Marcos Male les hommes 1, and female. 5. Todos se bautizaban, All were hombres y baptized. mujeres. El versículo dice, todos se bautizaban. Go to Patriarchs and Prophets. Ahora podemos ir también a patriarcas y profetas. 593.1. Patriarche et prophète. 593.1. Ya les voy a dar la página en español. School of the Prophets. Es la cita donde habla de la escuela de los profetas de Samuel. Patriarcas y profetas, 582.2. Patriarcas y profetas, 582.2. Donc c'est le chapitre intitulé School of the Escuela de los Prophets. profetas. Just going to paraphrase some portions. Así from que this solamente voy a paragraph. parafrasear algunas porciones del párrafo. Une portion de ce paragraphe. It's talking about the School of the Prophets, Là, Esta il cita fait nos habla de la mention escuela de los l'école des profetas, prophètes. founded by Samuel. que fue fundada por Samuel. They were to be as a barrier Et là, Estas ça escuelas devait deberían ser una barrera protecting the people, de protección para el pueblo, moral and spiritual para welfare, protegerlos de manera moral y espiritual. the prosperity of the nation. Era para proteger la prosperidad de la nación. So Samuel Donc Samuel gathers companies, il a donc reunió en là, compañías creates schools of the prophets, a las personas y creó la escuela de los profetas. people who were intelligent Personas que fuesen inteligentes and studious. y que fueran estudiosos. They were to commune with God, Ellos entrarían en comunión con Dios study His word and works, y estudiarían su palabra y sus obras ses actions, grow in wisdom y crecerían en sabiduría sagesse qui grandit and in understanding, y en également, comprensión. une compréhension grandissante. earn the respect and confidence of the people. Y ganarían el respeto y la confianza de la gente. Ella ahora saltó al párrafo 3, 582.3. Samuel Sets up schools of the prophets. es el que estableció la escuela de los profetas. Who was allowed to go? ¿Y a quiénes se les permitía ir? A rejoindre ces écoles. Men, A los hombres. There's a reason il y a une Hay una raison they're the razón sons of the prophets. parce por que la on les cual appelle eran los les hijos de fils los des prophètes. profetas. He gathered companies of young men. Parce que Samuel solo reunía a My jóvenes, sister Melissa, hombres. Mélissa, why are you here? Hermana Melissa, ¿por qué tú estás aquí? En la escuela de los profetas. Hoy. because we are not in the same dispensation. Porque ya no estamos en la misma dispensación que Samuel. Muy bien. Entonces, We've moved dispensations. nos hemos estado moviendo de dispensación. For Samuel, Para Samuel, schools of the
prophets La escuela de los profetas are set up for men fueron establecidas solo para to be hombres, trained. afin para qu'ils puissent entrenarlos. former. Part of that training Et Y parte de ese cette entrenamiento partie de formation, is to earn people's respect c'est pour era para gagner ganar el le respeto de la respect des gente, because they're setting up leadership. Parce porque qu'ils ellos sont en estaban train levantando d'établir des una dirigeants. dirigencia. 7MR Donc, Esa cita que está solo en inglés, 239.1. Manuscritos Revelados, volumen 7, 239.1, ella dice, We need to set up schools of the prophets necesitamos establecer escuelas de profetas, just like Samuel did. como lo hizo Samuel, They need to be built on the same principles. y tenemos que construirlas bajo el mismo principio. But who does she say is attending? Pero en la cita, ¿quién dice ella que podía ir a la escuela? Not just attending, Y no solamente quiénes podían asistir a esa escuela, running these. sino quiénes podían ser también los jefes o dirigentes de esa escuela. Men and women Hombres y mujeres, dice la cita, are to be conducting deberían work. dirigir esta obra, dice. It goes from male Así que nos damos cuenta que pasamos de solo para hombres and female. a una institución de hombres y mujeres. Donc on passe du modèle des hommes au modèle hommes et femmes. Because as Sister Melissa said, Porque así como dijo nuestra hermana Melissa, we've moved from one dispensation nos hemos movido de una dispensación into another dispensation. a otra dispensación. Ok, c'est where 500 patriarches and prophets. PP 59. Yeah, yeah. So it's 582.4. Point 3. For French, Yeah. 582. Quoi 582 t'as dit Point 3. Están pidiendo que ponga la cita en francés en la pizarra, Ok. que de hecho es la misma que en español. okay, thank Chapitre you. 58. So, Por lo tanto, Brother Michael. hermano Mike, Maybe the question has already been asked. tal vez es una pregunta que ya hicieron, pero la quiero repetir. So when there is a topic of women ordination, Cuando hablamos del tópico de la ordenación de mujeres, did we make a mistake? hace tiempo, ¿será que nosotros cometimos un error? Comme dans l'Ancien Testament, il y a que des hommes. So our response was because in the Old Testament there is only men. Porque nosotros decíamos y usamos el Antiguo Testamento para hablar de que solo los hombres podían. We're just dealing if I can come to your school. Donc je viens juste Bueno. de parler du fait que est-ce que je peux venir dans ton école. We'll start with that one, Así que vamos a hablar solamente de las escuelas por ahora and then we'll see where we get to. y después podremos ver si podemos llegar a ese tema también, si te parece bien. Exodus 28. Donc Éxodo 28. Yes, please. Ok, Exode 28. First verse. On va lire Primer donc le versículo de premier esos verset. 28. Exodus 28, verse 1. Éxodo 28, Exode 1. 28, verset 1. Oups. Excusez-moi. Exode 28. Y tú haz llegar a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Et Abihu, Éléazar et Itamar, les fils d'Aaron. Where's Sister Itamar? Où est Sister ¿No está la hermana Itamar? The back. Que es gracioso porque se llama igual. Itamar, Hermana Are you a Itamar, priest? es-tu ¿será que un tú hoy prêtre? eres una sacerdote? Non, ¿No? non. Es-tu prêtre, Itamar? ¿Será que eres sacerdote? Aujourd'hui, es-tu prêtre? Yes, today, yes. Ella dijo, sí, hoy soy sacerdote. Aujourd'hui, tu es un prêtre. But you're not male. Mais Pero tu tú no n'es pas eres un homme. hombre. How is that okay? Alors, ¿Cómo es que cela eso está peut-il bien? se faire? Sister Julie, Julie, Hermana you're Julie, a priest. es-tu ¿será que eres prêtre? sacerdote? You're sure about that? ¿Estás Es-tu segura? sûr de cela? You're confident. T'es ¿Tienes assuré? confianza? How can you be a priest? Alors, ¿Cómo es que tú eres peux-tu être un sacerdote? prêtre You're a woman. Si eres alors que tu es mujer. une femme? Because I live under a new dispensation. Porque vivo en una nueva dispensación. So when the priesthood is introduced, Donc, Cuando el quand la sacerdocio prêtrise fue a été instituido por primera vez, priest, P, A, en Éxodo 28, 1, R, I, S, I lost you. T, R, I, S, prêtre.
When the priesthood is introduced, quand la Cuando prêtrise se a introdujo el été sacerdocio, only male. c'était era solo para uniquement hombres. les hommes. We won't go there for time. Y no iremos aquí por causa de tiempo, Numbers 3, pero podrían ir a Números 3:39, Numbers 3:39. podrían ir a Números 3:39 Levite. y hablar de los levitas. Les Lévites. Can you be a Levite? ¿Será que podías servir como levita si eras mujer? No. No. Can't work in that office No podías trabajar en la obra de los levitas if you're a woman. si eras mujer. So a woman Así que una mujer not going to covenant no puede entrar en un pacto till she does, hasta que nuestro tiempo se pudo. She's submissive to her father, Ella tenía que estar sometida hasta a su padre y luego a su padre en aquella época. can't go to a school of the prophets and be trained Las mujeres no podían ir a una escuela de los profetas y ser entrenadas until she does, hasta que nuestro tiempo se puede. till she is, jusqu'à until she does go to the school of the prophets. ce qu'elle puisse aller dans une école des prophètes. She can't be a priest Elle ne peut Las pas mujeres no podían ser till she sacerdotes becomes a priest. hasta ahora que se jusqu'au puede. moment où elle devient un prêtre. In this dispensation, En nuestra dispensación, if we're marking progression, si estamos tratando de marcar esta progresión, breaking all of the rules, Nous sommes en train nos podemos dar cuenta que estamos quebrando las all of the reglas quotes. et toutes y las les citas citations. Brother Eric, de las dispensaciones anteriores. Hermano Eric, God changed. Est-ce que ¿será que Dios cambia? No. Then can you No. explain? Alors, est-ce que Entonces, ¿me puedes explicar este asunto? so God doesn't change, but in a different dispensation, Dios no cambia, pero en las diferentes dispensaciones, some of the principles. algunos de los principios cambian. So God's principles change. Entonces, ¿son los principios de Dios los que cambian? Disons la façon dont Dieu va agir avec les hommes. That means that the way that God will deal with men, Lo que quiero decir es que la manera en que it Dios says that it's progressive. trabaja con el hombre, con la humanidad, es progresiva. Que nous allions If you're in the south in the Civil War, Ok, si tú estuvieses en los estados del sur en la guerra civil, du Sud, they want to cut the line, ils voudront esas personas en aquella época, overlay it. ellos usaban las líneas, I'm suggesting las cortaban y hacían un paralelo. what you just suggested. Y voy a sugerir lo que tú acabas de We sugerir, come to this study, de que cuando nosotros venimos a este estudio, you're not allowed to cut your line. en nuestro estudio no podemos cortar las líneas a hacer paralelos, en este que estoy haciendo ahora. None of this can be cut parce que Nada de lo que está aquí lo puedes cortar aucune ne peut être coupée. unless there's a very good reason. y usarlo como paralelo, a menos que consigas una muy buena Because we razón. need to juggle two concepts. Porque nosotros tenemos que saber usar dos tipos de conceptos. Cut our line, El asunto de cortar las we líneas speak about progression. Où nous o parlons de usar And progresiones. if we speak about Y progression, cuando nos referimos a progresiones, each dispensation cada dispensación breaks down the barriers of the old. rompe las barreras del anterior. renverse la barrière ancienne. Why are those barriers there in the first place? Alors, ¿Por qué esas barreras estaban allí en primer lugar? en premier. Pourquoi ces barrières avaient ¿Por qué había estas barreras? Because of the hardness of our heart. Por causa de la dureza de nuestro corazón. Because, Entonces Moisés, de la dureté de notre cœur, il a dit. Moses, Moïse, under the instruction of God, selon Moisés, les bajo la instrucción de Dios, writes out rules for divorce escribió ciertas leyes acerca del divorcio divorce. and says, this is what you're going to do. y les dijo, así es como ustedes lo podrán Written hacer. into the law, Y está escrito en la ley, Allez dans la loi. the structure of their society. estaba escrito en la ley todas las estructuras de la sociedad de You ellos. come to Christ's day, Mais Pero lorsque podríamos ir a los días de vous Cristo arrivez à l'époque de and the Christ, Pharisees take it to him, alors y los les fariseos pharisiens se acercaron a Jesús y le dijeron, mira estas citas, this is how we conduct divorce. mira cómo nosotros nos referimos al This is divorcio, how we treat people. mira nuestras leyes de cómo tratamos a las personas, This is who can come to a school of the prophets. mira quiénes son los que pueden ir a las escuelas de los sont en mesure de profetas. rentrer, d'assister à nos cours des écoles des prophètes. And Jesus says, Et Jésus Pero Jesús les decía, yes, it's written there, es cierto, está escrito allí, but I'm not taking the blame for that anymore. pero no es culpa mía que eso esté escrito allí. le blâme pour cela. It's your fault that that's que written, Es tu culpa que esté escrito allí, not mine, Ce no n'est mi pas la culpa, peine. because God doesn't change. porque Dios no cambia. So his principles that he has down here, Donc, Así que los principios que vemos en la última I've dispensación always had. il a dû de Dios, Él siempre los debió haber We tenido. can see
that if we read correctly. Y nos podríamos dar cuenta de que Dios siempre creyó en lo mismo Progression, si leyésemos de manera correcta, recognizing dispensation. entendiendo las progresiones y las dispensaciones. So when they come to the Civil War, Y ahora, cuando nos referimos a la guerra civil, the fault of the South is their methodology. la culpa del sur es la metodología. So we come down Ahora to Ellen White's day. vamos a llegar al tiempo de la hermana White de nuevo, en este tercer punto. Ellen White's position La posición de la hermana White on a women's role. respecto al papel de la mujer. Can we stand in her dispensation? ¿Será que hoy pudiésemos usar la misma dispensación de la hermana White para entender el papel de la mujer hoy? Are we living in Ellen White's dispensation? ¿Será que nosotros vivimos en la dispensación de la hermana White? Est-ce qu'on vit dans la dispensation d'Ellen White? No. No. So how do you read her quotes? Alors, Entonces, ¿cómo ustedes leen sus citas hoy? Because that's what Adventism does. Porque eso es lo que el adventismo hace. All of Adventism El adventismo is being directed. ha sido dirigido They consider gender roles o instruido y consideran el papel de los géneros, based mujer y on hombre, Ellen White quotes, y se basan en las citas de la hermana White Bible passages. y de pasajes bíblicos. And they think, Y ellos because piensan these were written last, de que la hermana White, como fue la última, and they're nicer to women than these es la ones, última inspiración, y como ella es un poco más amigable con las mujeres que las dispensaciones anteriores, safe, ellos usan a la hermana stay in her White dispensation. porque es más seguro usar su dispensación. Are they right or wrong? Pero ¿será que eso está bien o está mal? Wrong. Brother Vadim. Hermano Vadim, hasta donde yo sé, creo que la hermana White, ella estaba en favor de la igualdad de la mujer. So when she tells a wife Entonces, cuando la hermana White le to dijo her husband, a las esposas que se sometieran a sus esposos, because she has Bible verses for that, y ella dijo eso porque ella tenía versículos para that's not equality, basarse, eso no es igualdad. is it? N'est-ce pas? ¿Será que sí es igualdad? Les deux doivent se soumettre à l'un et l'autre. That's not what she's saying. Ce n'est pas ce Pero qu'elle eso no es lo dit. que ella That's dijo. not what the passages are Et ce saying. n'est Eso no es pas lo ce que el le pasaje estaba passage diciendo. déclare. Et parfois, Pero ella elle tiene dit qu'on citas ne donde doit dice pas que se algunas soumettre. veces no deberías someterte a tu esposo. Quand l'homme n'est pas correct, And she does that, elle le Cuando fait. ella hace going eso, against Bible verses. Et elle va ella à de hecho l'encontre des está versets bibliques. en contra de ciertos pasajes bíblicos. The Parminder. Parmenda. Anciano Parvinte. Au service, En el culto divino, elle est la hermana au White, même lieu. Who would preach? Qui prêchait? ella, Her. No. Non. en el culto divino, cuando iban a la iglesia, ¿quién predicaba cuando estaba ella con su esposo? Ella solamente hacía las escuelas sabáticas y el esposo era el único que podía predicar. L'étude de l'après-midi, mais elle faisait jamais la prédication. If her husband's there, Si su esposo estaba allí, he's not there, pero cuando Jaime White no estaba, divine service. ella sí podía hacer el culto divino, el sermón. Is that equality, brother? ¿Y cómo es eso igualdad, hermano Vadim, en la época de la hermana White? Je n'étais pas au courant de cela. So, Parmender, could you please give the quotation reference after they ask? Non, il ne peut pas. C'est à vous de chercher par vous-même. It's in English. Before I make the following point, Antes de yo hacer el siguiente punto, I want to paraphrase a quote for you. Je vais quiero parafrasear paraphraser siguiente des, punto. Citation pour vous. Early Writings 271.2. Primeros Escritos 271.2. She's talking Ella está hablando about a period of history. acerca de un periodo de historia. She says, Y ella dijo, we're in the latter rain, nos encontramos en el tiempo de la lluvia tardía refreshing from the presence of the Lord, y el refrigerio de la presencia del the Señor. loud cry of the third angel. Estamos en el periodo del fuerte pregón del tercer What history are we ángel. in now? Dans quelle ¿En qué historia nos encontramos? En Primeros Escritos Since a 271. message arrived Depuis que le Y en message nuestro est tiempo, arrivé, in October last year, en octobre en nuestro de tiempo como l'année sacerdotes, dernière, ¿en qué periodo nos quelle encontramos? période nous trouvons-nous? Desde octubre del año pasado 2018. Dans quelle période sommes-nous depuis ¿En qué periodo nos octobre encontramos 2018? como sacerdotes desde el 2018? the latter Estamos, rain, estamos en la lluvia tardía but y el it's the fuerte loud pregón, cry of the third
third angel. Mais c'est le Estamos en la lluvia tardía, en el fuerte pregón Go to the beginning of that de paragraph. nosotros. Si on va au Pero si début leen de el ce principio de ese paragraphe, párrafo, Tell you what that loud cry is designed to do. ella te va a decir en ese párrafo 271.2 de qué se trata, It has an effect. cómo ocurre ese fuerte pregón. Había muchas personas que estaban atadas a People who are sus, bound, personas que estaban ligadas y people who are atadas bound, les personnes qui a sont sus maridos. wives by their husbands, Esas mujeres estaban atadas a sus maridos mari, children by their parents. y los niños a sus It's padres. the purpose of the loud cry Y el propósito del fuerte break that pregón fear, era romper ese miedo, that submission. esa sumisión. So if we're going to deal with equality Así que cuando queremos hablar de igualdad and compare and contrast, y vamos a comparar y a contrastar, we're in a dispensation. nos encontramos en una dispensación It's 2014 desde el 2014 to 2019. al 2019. And as we stand today, Et là où nous Y ahí es donde nous plaçons estamos aujourd'hui, nosotros hoy. we're in the loud cry, nous sommes dans le grand cri, Hoy en día nos the latter encontramos reign of the third angel. en el periodo del fuerte pregón oh, LJC. y de la lluvia tardía pluie de l'arrière-saison du troisième para los sacerdotes. There was an increase of Le grand knowledge. cri du Hemos troisième experimentado un ange. aumento de Il y a un accroissement de la conocimiento. connaissance. It's been an increase of knowledge Et il y a Ha habido un accroissement aumento de la connaissance conocimiento that began in 2014. qui a que commencé comenzó en 2014. 2014. When it swells to this message, Et quand il Y entre cuando pour ce crece hasta message, convertirse en este message of the mensaje, loud cry, le message este mensaje del fuerte pregón based est basé del on 2018 comparing and contrasting two people. está basado todo el mensaje en comparar y contrastar a dos personas, Donald Trump, Donald Trump, a Donald Hillary Trump Clinton, Hillary Clinton. y a Hillary come Clinton. into the history of the swelling. Et nous arrivons Ahora, dans l'histoire hablemos de la du historia del gonflement. Takes del you to 2015, 2015. Cela nous amène cuando à estábamos en el 2015. crecimiento de este We want pregón. to compare and contrast. Nous voudrions Vamos a comparar y contrastar en Same 2015. as we did with Acts 27. la même Lo chose mismo que nous hicimos avons con fait Hechos avec 27, Acts ¿recuerdan? United States Les États-Unis Los Estados Unidos and Adventism. et y el l'Adventisme. adventismo. 2015, En 2015, En 2015, en los someone Estados stands Unidos, up quelqu'un se levantó una persona for the first time pour la première que fois por la in primera American vez history, dans l'histoire en la historia de los des Estados Unidos, États-Unis, they were having to vote ellos tenían que votar ils devront voter for a female president. por una mujer femme presidente. présidente. So Clinton stands up Donc, Así que Clinton se in levantó opposition to Trump. en opposition para hacerle à oposición a Donald Who did Trump. the people choose? Mais ¿Y a quién escogió las personas? ¿A quién escogieron las personas? Trump, No, they didn't. non. No, no escogieron a They Trump. voted for Clinton. Les Ellos personnes votaron ont por voté por She Clinton. won the people's vote. C'est Ella elle ganó, qui a- de hecho, el qui a voto gagné le popular. vote du peuple. So the United States Donc, les États-Unis Así que los Estados voted for Unidos Clinton. ont voté votaron por Hillary Why Clinton. didn't she win? Alors, pourquoi Pero ¿por qué no n'a-t-elle pas ganó gagné? ella? The Great Electoral College. She lost Elle Ella a perdu, perdió because other nations interfered. parce que porque d'autres hubo otras nations naciones que se interfirieron. ont interféré, hein. Russia La Rusia and the UK y el Reino Unido. interfered with that election process. Ellos interfirieron en las elecciones, el proceso Should she electoral have been president? de Estados Unidos. ¿Será que ella debió haber sido presidente? Aurait-elle dû être président? Thank you. Yeah. Yes. Oui. Ella debió haber Should sido have been the leader presidente. of the free world. Elle aurait Ella dû debió haber être sido la líder del mundo libre, Most powerful person on earth. la persona más personne poderosa de la puissante tierra. sur terre. They're required to vote for her. Ils Se ont- suponía que votaran por on a ella. demandé de voter pour She elle. doesn't get in Pero ella no, no lo the consiguió interference of other countries. En raison por causa de parce qu'il y a esta d'autres interferencia de personnes estas dos naciones. This history, Et cette Ahora, esta historia Adventists. maintenant, podemos l'adventisme, compararla con el adventismo. ils ont voté ¿Qué pour votaciones quoi? hubo en 2015? What position Quelle position, ¿Qué posición quelle o autorité, a autoridad woman can have in the church? quelle autorité, puede tener quelle las mujeres en la position, iglesia? poste Era la une femme peut votación, avoir au sein de l'Église. la What ordenación. position did the United States take on that? Et ¿Y en quelle qué posición les quedó los Estados États-Unis Unidos? ont ¿Qué été votaron los sur Estados cela? Unidos respecto a eso? They was, favorable? The United ¿Estaban a States favor? says yes. Les États-Unis ont Los dit Estados oui. Unidos estaban a favor de la ordenación de mujeres. How did that vote go? Et comment ce Pero vote ¿cómo a salió pu todo al avancer? final? It's blocked. Fini. Fue bloqueado. ¿Por qué fue bloqueado? Other countries, les autres pays ont rejeté. Because you have conservative countries. Parce que nous avons Porque des había pays países What conservadores. do the conservative countries have? ¿Y qué dijeron los países Qu'est-ce que les pays conservadores? conservateurs veulent avoir? If you go to 1 Titus,
Et si nous allons Podríamos ir a dans Primera de un titre, Timoteo, chapter 3. un titre 3, capítulo One and 3, un, 1 un y et 2. deux. Sorry. Un titre 3. Primera de Timoteo 3:1. C'est titre. Attendez. C'est titre 3, pardon. Excusez-moi. C'est titre 3, verse 1 and 2. 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux principautés et aux autorités, d'obéir aux magistrats, d'être prêts à toute bonne œuvre. First Titus 3, Oh, sorry. 1 and 2. Mais il n'y a pas un titre. First C'est Titus. 1 Timothée. Un Titus. Oh, is it Timothy? Non, attends, mais un titre, ça n'existe pas. C'est titre Oh, 1. sorry, that's my fault. Is it titre 1? First Timothy. C'est 1 Timothée. Primera de Timoteo 3, 1 y 2. 1 Timothée 3. 1 and 2. Alors, on rectifie, il s'agit de 1 Timothée 3, les versets 1 et 2. Ceci est une parole certaine. Si un homme Palabra désire fiel, la si alguno fonction anhela d'évêque, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. sobre, honorable, hospitalier, capable d'enseigner. So if you want to be a priest, Donc, si vous voulez Así être que si querías ser un obispo o sacerdote, ¿cuáles eran las condiciones? if you want to be a son of the prophets, un homme, Si querías ser un hijo de los profetas, fils de prophète, ¿qué tenías que hacer? conditions? quelle est donc la condition? ¿Cuáles eran las condiciones? If you want to be a bishop, Un homme, si vous voulez Si quieres être un ser un évêque, what are the pastor, conditions? quelle est donc ¿cuáles eran la las condiciones? So why would we use these quotes Alors, pourquoi Entonces, ¿por qué nosotros usamos estas citas in our dispensation dans en nuestra dispensación? to say pour dire Para decir women are separate? que les femmes de que las sont mujeres son séparées, separadas, mais égales. pero iguales. And however they want to phrase this, Et Y como quieran que quelle quieran soit la decir façon dont esto, vous le formulez, just like with race tout comme tal como lo avec hicimos con el le asunto de razas de aquí la race and segregation, et de la y la then segregación, equal is never equal. Leur esa égal, frase que ellos decían de que sí son iguales, realmente no eran When you iguales. push their point, quand vous poussez Porque leur realmente, they will not agree to equality. ils ne seront pas cuando d'accord quieres pour presionar más el cette asunto, te das cuenta de que ellos no concuerdan con la igualdad. Donc, le sud, El sur, dans en la guerra civil, Had all the quotes. avec toutes tenían les citations, todas las citas bíblicas. The conservatives in America les Los conservadores en los Estados Unidos voted hoy, for Trump ont voté que votaron por contre Trump, issues of gender and race sur la votaron por question causa de du genre asuntos de et género y de la race. raza. using the same quotes Ils utilisent Ellos les usan mêmes las mismas that citas conservative Adventism is using in our dispensation que los conservadores en el adventismo usan en nuestra to say that dispensación women need to be restricted to certain job functions. para decir de que las mujeres están restrictas a ciertas funciones en la Some iglesia. areas Dans Y en algunas áreas be quiet in their churches. tienen que quedarse calladas en la iglesia. Hay lugares donde las mujeres no deberían hablar en la The iglesia hoy en United día. States was right to vote for Clinton, Y si ustedes comparan y contrastan, los Estados Unidos estaban en lo correcto si votaban por Hillary Clinton, pero los robaron. Pero en los Estados Unidos también, when it came to this vote for women's ordination, cuando hubo las votaciones de la ordenación de mujer, were correct to vote for it. ellos estaban en lo correcto al votar por eso. We're marking Estamos marcando 6,000 years of progression. 6.000 años de You progresión. come to the final generation, Y cuando estamos ahora en nuestra última generación, en la última generación, required is total restoration. y lo que se nos está pidiendo de parte de Dios es restauración Final total. point. Quiero hacer un último Ellen White's punto. history. En la historia de la hermana She White, submitted. ella se sometió. Even in her history, Pero incluso en la historia de come ella, to the end, podemos ir al the final right line. de la línea milerita, por ejemplo. And you have Podemos ir a la línea milerita. how many prophets? ¿Y cuántos profetas había en la historia milerita? Combien de personnes parlent? Who are they? Qui sont-ils? Hazel Foss, Foss, Hazen Foss, William Foy, William Foy. Estos son los profetas de la historia milerita. Y Lena White. a white man, un homme Hazen blanc, Foss era un hombre Black blanco. man, un homme William noir Foy un hombre and a negro. woman. et une femme. Y una mujer, Lena ones were they White. to be listening to? ¿Y a quiénes lesquels tenían que ellos devaient, escuchar? écouter. En esa historia. This is the history C'est l'histoire. Esta aquí es la historia. when there is still slavery. Quand il y a En, encore en la historia milerita todavía había Hazen Foss. esclavitud. Hazen Foss Hazen Foss, était él fue infiel a su cometido. William Foy and
Pero William Foy y Elena White, faithful. les deux ont ellos été fueron fidèles. fieles. Foy was faithful Et Foy, Y il a William été Foy fidèle fue fiel despite the threats to his life. malgré a pesar de las amenazas que había contra su vida porque él era negro. Now you have Trump, Maintenant, nous avons Ahora podemos llegar a Donald Trump. Obama, En nuestro Obama tiempo tenemos a Obama Clinton. et Clinton. y tenemos a Hillary Clinton. It's the issues C'est la Podemos ver que question estos problemas, related to race and gender qui est en estos lien asuntos que avec se la relacionan race con el et asunto le de género y that are raza, dividing America right now. qui hoy est en en día train de están dividiendo a los diviser Estados l'Amérique Unidos. maintenant. And what is La their manera- test is ours. Y la prueba que ellos están pasando, género y raza, son también nuestras pruebas. Facing the same test Nous faisons Estamos face au enfrentando même las mismas test pruebas about how we relate to race and gender. sur notre acerca de façon cómo nos de- relacionamos sur con notre rapport género avec y le raza. genre et la race. Nationalism and sexism. Le En cuanto al nacionalismo y al sexismo Issues external and its issues o el internal. machismo, C'est un problème à pues la los fois mismos problemas están en lo externo externo y également como en lo interno. interno. We'll close in prayer. On va- Vamos a cerrar con una oración Tomorrow morning we want to review y mañana en la mañana queremos hacer todo un repaso de ask esto any questions that people have. on va y discutir qué preguntas si puedan y a tener des las questions personas. aussi. If you kneel with me, we'll close in Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre thank Celestial, you for our blessings. Merci te agradecemos por tus Thank bendiciones. you for methodology. Merci Te agradecemos por la So metodología. many people Il y a tant de Tantas personnes have personas the wrong idea of who you are, que tienen una idea errónea de quién tú eres. and their God et leur Dieu Y el Dios que ellos tienen es un Dios racista est sexiste. y un Dios machista, unkind and cruel. Il est una cruel persona et cruel gentil. y Pray que that no as tiene we compasión. understand you, Je prie Te alors pido, que Señor, nous que te allons podamos apprendre à te entender, connaître, that we'll continue to grow in our knowledge of you, que podamos seguir creciendo en nuestro croître dans la conocimiento de connaissance quién ta eres, personne, that we'll see your character et que nous que allons podamos ver voir tu ton carácter, caractère, Señor, more and more perfect, qu'on va cada voir ton vez de manera caractère más de plus en plus perfecta, parfait, that we can represent it, afin que y nous que puissions podamos le can representarte, restore your people, afin que y tu de que así puisses puedas restaurar a tu so pueblo, that when we go to heaven, afin para que lorsque cuando nous vayamos al we'll cielo be happy there. nous serons seremos heureux. felices allá. Pray that you will prepare us Et je prie que Lo tu pido, puisses Señor, nous que nos préparer prepares challenges we face. pour a le los défi desafíos que ahorita nous estamos faisons face, enfrentando, Represent you que nous puissions que podamos te representarte, to our Señor, loved ones, y a representarte delante de nuestras familias, nuestros seres queridos, amigos, those who don't understand these things. ceux qui aquellos que no entienden May estas see your cosas, character in us. que ellos puedan ver, Señor, tu carácter en nosotros. I pray this in Jesus' Et name. je Lo pido en el prie nombre de cela dans Jesús. le nom de Jésus. Amen. Amén.